Bienvenidos a Observatorio Cotidiano en la Cultura. Esto es TV UNAM y vamos a hablar hoy de la memoria radiofónica, de los registros radiofónicos y de las fonotecas. Me acompañan y estoy encantada de tener aquí a Carmen Limón, subdirectora de Evaluación, Programación y Planeación de Radio UNAM. Bienvenidísima, gracias. Carmen. Pavel Granados, director general de la Fonoteca Nacional, un trabajo increíble que ahorita nos vas a platicar. Sí, muchas gracias. Y Yolanda Medina, jefa de la Fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. Bienvenidos los tres. Quiero empezar con una obviedad, pero que creo que hay que decirla. La cultura, dentro de todas sus concepciones, tiene una serie de producciones sonoras, que pueden ser la música, el habla, los entornos sonoros distintos. ¿Cómo es que la sonoridad, es una pregunta para los tres, pero no sé si quieres empezar, Pavel, tú. ¿Cómo es que los sonidos se registran? ¿Con qué criterios se registran? ¿Por qué se registran? Bueno, ¿qué relación tiene la cultura con el sonido? Es un sonido? poco la decisión de cada persona. Ahora estamos en condiciones de que todos podemos registrar sonidos. Originalmente, mira, es una pregunta bonita, me podría extender, pero lo voy a hacer muy rápido. En 1878 se hizo la presentación del fonógrafo en México. Ese 1878. día, el mismo día se presentaron el micrófono, el teléfono y el fonógrafo. Wow. Y los mexicanos sí le aplaudieron al micrófono, naturalmente, y al teléfono. Pero cuando se pusieron de pie y casi lloran, fue con el fonógrafo, porque dijeron que la ciencia finalmente le había ganado territorio a la muerte. Entonces dijeron, nuestros descendientes van a saber cómo hablábamos. Entonces Guillermo Prieto, que estuvo ese día en la presentación, pidió estar a solas con el fonógrafo para saber cómo funcionaba. En eso llegó un señor y dijo, oigan, yo no tengo mucho dinero, le dijo a los empresarios norteamericanos que habían traído el fonógrafo, y les dijo, pero me gustaría, mi padre ya es un señor mayor, quisiera conservar su voz. ¿Cuánto me cobran porque lo graben en el fonógrafo? Wow. Y los señores le dijeron, miren, guárdese su dinero, vamos a ir con su papá y lo vamos a grabar. Entonces, esa idea de que trasciendes, de que dejas un testimonio para después de tu voz, de tus ideas, pero unida a tu personalidad, que es tu voz, es una cosa que nació en 1878. Para los mexicanos fue, yo creo que un golpe muy fuerte de saber que podías trascender a través de tu voz. Yolanda, Carmen, siguiendo un poco lo que acaba de decir Pavel, que me encanta, 1878, tres avances tecnológicos que tenían que ver con el sonido. El teléfono, que era esta voz a distancia, el fonógrafo y el micrófono. En esto, Yolanda, Carmen, ¿cómo es que se empieza a desarrollar una cultura del registro de los sonidos y cómo se arma un acervo sonoro? Mira, una cultura del registro tiene que ver mucho con el dinero. Qué finalmente, el que tenía posibilidad de comprar la forma de grabarlos, los iba grabando. En el caso de Radio UNAM, fue hasta 1957. O sea, estamos hablando de 50, 60 años después de Exactamente, con cinta de carrete abierto. ¿Qué es una cinta de carrete? Empezamos por eso. ¿Cuáles son los...? Es una caja grande que tiene dos bobinas, cintas en aquel entonces eran de aluminio, de plástico, es una caja grande, a la cual le conectas micrófono a través de cables, y bueno, las primeras grabadoras tenían la posibilidad de ser transportables. Yo te cuento, así como Pavel cuenta una anécdota, yo te cuento que la primera grabadora de carrete abierto que se compró en la universidad fue para grabar Voz Viva de México, wow. Alfonso Reyes, que es el primer número de Voz Viva de México. O sea, la primera voz registrada en Radio UNAM es la de Alfonso Reyes. No, la primera voz registrada en Voz Viva. Voz Viva pertenecía a Radio UNAM. Dos lagunas ocupan casi todo el valle, la una salada, la otra dulce. Sus aguas se mezclan con ritmos de marea en el estrecho formado por las sierras circundantes y un espinazo de montañas que parte del centro. Entonces, se compran las grabadoras para eso, una grabadora Ampex Wow, que hay anécdotas en algunos programas que reciben una caja enorme. Ahora ves algunas más chicas, pero no puedo imaginar de qué tamaño era esa primera grabadora. Y los operadores de estudio empezaron a ver cómo iba a funcionar para tener el registro de visión de Anáhuac.
en 58. Ahora, previo a eso, Radio UNAM tiene un registro anterior, pero de un radioteatro, que es La hermosa gente, de William Saroyan, que dirige Gurrola, Juan José Gurrola, en la primera incursión de él en el teatro con los alumnos de la Facultad de Arquitectura, de la Escuela de Arquitectura en ese entonces. Claro. Pero bueno, regresando un poco a tu pregunta, tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con el dinero, con la tecnología y con... Yo creo que en un principio, tengo la teoría de que en un principio no se hacía con el afán de conservar, sino con el afán de retransmitir. Yo te grabo hoy aquí porque a las 6 de la tarde no puedes venir al programa, sí, de que hecho, es en vivo. Este programa no va a pasar hoy, ¿no? Exactamente. Es una de las... Ese era la XW tenía toda una programación en vivo, en las salas. La XCB tenía programación en vivo. Claro. Pero las demás radios no. Carmen, Yolanda dice algo muy importante. Hay un asunto que tiene que ver con la economía, con los presupuestos, tiene que ver con la tecnología y las posibilidades técnicas de la grabación. Pero ¿dónde están los criterios del historiador, del catalogador, del divulgador en cuanto a los acervos radiofónicos o sonoros en general? Mira, yo creo que esa tarea es más o menos reciente, ¿eh? Y yo pensaría que podemos empezar a hablar ya de una preservación más sistemática y más a largo plazo a partir de la fundación de la Fonoteca Nacional. La Fonoteca de Radio UNAM tiene una virtud impresionante. Las cintas están en buenas condiciones. Las ¿sí? cintas, perdóname, ¿qué tipo de cintas? Es una cinta magnetofónica, es material magnetofónico en el que se grababa durante décadas en ese soporte, pues que además, por cierto, es un soporte más duradero que el soporte en el que se está grabando este programa, ¿sí? Porque nuestra cinta más vieja es del 57, 58, me parece. Exacto. Entonces, la cultura de la conservación es más bien reciente, ¿eh? Y tengo la impresión de que, así como los libros se conservan desde hace muchos años o siglos, pues, porque tienen buena fama, digamos, son fuentes de consulta importantes, la radio y la televisión eran como de entretenimiento. Entonces se fueron guardando las cintas, fueron teniendo duración, fueron siendo durables y de pronto empezamos a cobrar conciencia. La UNESCO en eso impulsó mucho al ponernos sobre la pista de que se estaban desapareciendo grandes registros, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezaron a hacer una serie de criterios para la conservación, para la preservación de documentos fonográficos en nuestro caso específico, ¿no? A ver, Pavel, entrándose en el tema y porque tú pusiste el año 1878, ¿cómo es que la primera, porque ya estamos en la segunda mitad del siglo XX, pero en la primera, ¿cómo empieza a generarse una cultura del archivo sonoro y cómo aparece la fonoteca? Bueno, nacional, como un proyecto nacional. Ahorita que acaba de decir Carmen, pero primero, que nada, es esto que dice Carmen es importantísimo. El entretenimiento está visto como algo no destinado a perdurar. Y como algo no cultural, ¿no? Incluso los empresarios se jactaban mucho, lo cual es horrible, de destruir lo que ellos hacían. Es decir, compañías de discos decían, esto ya pasó de moda, a destruir. Vienen las nuevas grabaciones. Entonces destruían todo lo anterior. Eso se detuvo yo creo que en los años 50 más o menos, pero de antes prácticamente no hay acervos de nada. La radio ¿De los es 50? Pues mira, la radio es el medio más evanescente, es la palabra que desaparece, y tenemos uno que otro registro de los años 30. En la fonoteca ¿Radiofónico, Pavel? Radiofónico en disco, que llegaron a grabar disco. Bueno, no, hay mucho en discos de laca que tenían aluminio adentro, son únicos pero también son muy frágiles, eran discos que se hacían en vivo. Eso la XCW, por ejemplo, tiró prácticamente todo a la basura en los años 60, no solo 70. No solo no era de preservar, No, sino era de de tirar. lo contrario, sí, claro, de tirar. Entonces, la XCW tenemos 146,000 cintas en la fonoteca, pero son cintas de los años 50 para acá. Entonces, ahí, bueno, guardaban para retransmitir, tener un acervo, pero no con la visión de la conservación. Es
cierto lo que dice Carmen, yo creo que esta cultura de la preservación ya como tal es algo que yo creo que es del siglo XXI prácticamente. La fonoteca tiene 10 años y ya es producto de algo que fue naciendo a finales del siglo XX. Yo pensaba cuando juntaba mis discos, ¿qué va a pasar con mis discos? Y con mis amigos decíamos, bueno, pues moriremos e irán a dar a la lagunilla a iniciar un ciclo nuevo, pero propio. No, ya a los ahora, de acetato te refieres. A los de, no, los de antes, de Shellac, de antes, porque yo junto discos de los años de 1900, 1920, que eran los que más me gustan, y esto es algo que también está en la Fonoteca Nacional. Es decir, hay muchos tipos de soportes, hay muchos tipos de acervos, pero yo creo que uno de los principales son los acervos radiofónicos. La Fonoteca tiene, de los casi 600,000 soportes que tenemos ahorita, yo creo que más de la mitad son cintas de carrete abierto, es decir, programas de radio. De radio, pero nada más quiero hacer una acotación. Sí. Hay un trabajo antropológico, si no me equivoco, y un intento por registrar las voces de diferentes grupos étnicos, particularmente en México, un trabajo hecho por ingleses y por alemanes y desde luego por mexicanos. ¿Eso en dónde está, esos registros? Porque son registros sonoros, aunque no radiofónicos. Y tienen lo de Helmer ustedes. Está, ¿no? Helmer, pero está bueno. Tenemos una copia de lo de Carl Lumholtz, que él vino a México en 1898 a grabar a los Huicholes. Exacto. Entonces, hay esa grabación. Si no me equivoco, los originales están en Estados Unidos y creo que en la Universidad de Indiana es donde están los originales. No y tenemos copia, Elina ha hecho ediciones de esto. Y en México, Henrietta Yurchenko desde los años 40, Thomas Stanford a partir de los años 50, han hecho, bueno, Raúl Helmer, en fin, hay muchos antropólogos, muchos musicólogos. Aquí en antropología. Sí, bueno, naturalmente. Y tenemos mucho, John Lilly y Colette Lilly, que grabaron también los Huicholes. Tenemos muchas colecciones de personas que han viajado por México y han hecho desde los años 40 grabaciones. Una cosa es que decías, Yolanda, de las cintas de carrete abierto, son los 50. Eso permitió hacer grabaciones portátiles, es decir, que fueras a otros lados a grabar, aunque eran muy pesadas y todo. Pero anteriormente se hacían en discos de corte directo, se llaman, que eran unos discos de aluminio que tenían una laca encima, se hacían en unas también grabadoras portátiles, la aguja hacía el surco y ya tenías un disco único. Son muy frágiles, incluso hay una cosa terrible, en algunas grabaciones se hacían ahí la música para cine, en este tipo de discos, cuando no había, y se quedaban en las filmaciones así a cenar, no había para donde calentar, y me estaban contando que raspaban la laca y calentaban las tortillas. Tortillas ahí no, bueno, imagínense. Bueno, así se destruyó. El criterio, el coma al disc. No, bueno, el coma al disc. Vámonos a un corte y volviendo, me gustaría que ampliáramos un poco el tema de qué hace la UNESCO a propósito de esto, así que no se vaya, estamos hablando de memoria radiofónica aquí en Observatorio Cotidiano en la Cultura. Estamos de regreso en Observatorio Cotidiano en la Cultura hablando de memoria radiofónica. Y nos quedamos aquí en este lugar en donde las tortillas se calentaban con ¿cómo dijiste con que les decían? Coma al disc. Coma al disc. Entonces, bueno, eso es un poco la ignorancia de lo que perdemos con estos registros. Pero ¿qué ganamos, Yolanda y Carmen? ¿Cómo es que la UNESCO ha protegido la sonoridad cultural de cada país? ¿Qué premios hay? ¿Qué reconocimientos hay para hacer estas preservaciones? Y cuéntanos un poco de por qué Radio UNAM está de fiesta ahora con un tema que nos tienen que contar. Mira, la UNESCO desde hace ya décadas empezó a preocuparse justamente por la desaparición masiva de documentos históricos de todo tipo, ¿sí? Y empezó a establecer lineamientos, a dar recomendaciones para la preservación justamente de estos materiales importantes, y creó el programa Memoria del Mundo. El programa Memoria del Mundo califica todo tipo de documento o incluso, creo que Patrimonio de la Humanidad sí ya se refiere a los inmuebles, pero Memoria del Mundo pueden ser códices, pueden ser libros, pueden ser revistas, pueden ser acervos radiofónicos o acervos videográficos. Filmotecas, fototecas, Exacto, bibliotecas, etcétera, ¿no? Entonces, y en ese marco, ¿qué pasó con Radio UNAM? Cuéntanos la buena noticia. Radio UNAM tiene muchos tesoros, pero precisamente la bondad
del convenio en el que hemos estado con la Fonoteca Nacional, permitió que los archivos, todos los soportes, se empezaran a digitalizar en todo un convenio con muchos altibajos de todo tipo. Porque es un trabajal, ¿no? Cambiar. No imagínate. solo es un trabajal, sino hay que inventariar qué hay. Te llevas sorpresas. Te llevas muchas sorpresas, sí. Durante casi 40 años, los programas de Radio UNAM tenían el nombre de la serie y la fecha. Nada más. Nada más. Es ¿Qué una hay fecha adentro? absolutamente incompleta, ¿no? Los contenidos. ¿Qué hay? Claro. Entonces, durante mucho tiempo había como algunos productores que en tal programa, por tal fecha, búscale. Por tal fecha, búscale. Todo esto de la digitalización con un plan de trabajo muy elaborado, empezamos a digitalizar y nos fuimos llevando sorpresa tras sorpresa, tras sorpresa, tras sorpresa. ¿Y qué encontraron? Entre esto encontramos, por lo cual estamos de fiesta, el Foro de la Mujer. El Foro de la Mujer es un programa que empezó en 72. No están los primeros soportes, los primeros programas grabados, no se encuentran. Hubo diferentes circunstancias. Uno era que se regrababan las cintas, porque hubo en México un problema de importación grande De cintas. de cintas. Por otro lado, el cambio de acetato a poliéster en los 70s maltrató muchas cintas y se deshicieron de ellas. O no se grababan. Los programas no se grababan, Se quedaron al aire. quedaron al aire y no están. El primer programa que tenemos más o menos es de 78. El programa lo dirigía Alaide Fopa. Alaide Fopa era una maestra de la Universidad de Ciencias Políticas y de Filosofía y Letras, Claro. una involucrada, comprometida con los derechos de las mujeres. Con los derechos de las mujeres que en aquel entonces empezaban. Claro, esa es O sea, una de el las grandes... movimiento de los 60s dio lugar a que empezaran a movilizarse, pero en muchos países muy lentamente, ¿no? Entonces ella toma... Ella, dijiste 2 conductoras. Sí, es Alaide Fopa hasta el 80 y en 82 toma el programa Elena Urrutia. Pero bueno, Alaide Fopa empieza todo este programa haciendo denuncias, haciendo lecturas, cuestionando un poco la situación que vivían las mujeres en ese entonces y finalmente están un poco como pupilas las feministas de hoy. Claro, que son en ese sentido, Carmen, tú dirás, yo supongo que estarás de acuerdo con que es una innovadora en llevar a la radio por primera vez un programa, pues no feminista, ¿o sí? Sí, de contenido O sea, pero feminista, contenido eso feminista. definitivamente. Y ahora esta serie la postulamos para el reconocimiento de Memoria del Mundo y nos dieron el reconocimiento. Es una ventana al mundo de los años 70 y 80, desde la perspectiva de la mujer. Y todas estas mujeres que participan en entrevistas, por ejemplo, me mencionaba Yolanda a las pupilas de Alaide y Elena, donde estaba, por ejemplo, Marta Lamas, o chiquitita, muy jovencita muy todavía. jovencita, Eli Bartra. Marta Acevedo, Eli Bartra. Todas ellas son finalmente Memoria del Mundo. Este relato de las mujeres se ha convertido, gracias a este reconocimiento, en la memoria del mundo. En este sentido, los acervos sonoros tienen un reconocimiento UNESCO y se convierten en una, bueno, el nombre es perfecto, el Memoria del Mundo. ¿Qué pasaría si se pierden estos acervos? Primero que nada nos quitan el reconocimiento. Ah, bueno, sí. Me refiero a qué pasaría si estos acervos, es decir, ¿de qué nos perderíamos si no tenemos un criterio de la preservación Mira, y de hay la una catalogación? cosa impactante cuando oyes Foro de la Mujer. Tienes que volver a ver la fecha de grabación porque parece que te están hablando de ahorita. Las discusiones sobre el aborto, las marchas contra el acoso sexual, la legalización, la lucha por la legalización del aborto, todo eso tienes que volver a ver la fecha para recordarlo. La Entonces, violencia, la equidad violencia, de género, la exactamente, participación. Exactamente. Entonces,
Yo creo que para no repetir la historia, tenemos que conocerla y la estamos repitiendo. Habría que ver que desde hace 40 años las mujeres están propugnando por la consecución, por el ejercicio de los mismos derechos. Eso me parece que es una de las mayores aportaciones de este, no quiero decirle rescate, pero finalmente es un rescate, lo que mencionaba Yolanda, muchos avatares para la digitalización de la serie, pero gracias a la digitalización de la serie pudimos conocerla nosotros, pudimos postularla y puede estar a disposición de cualquiera que la quiera consultar. El reconocimiento, ¿qué quiere decir? ¿Qué hace la UNESCO con este acervo a partir de ahora que ya tienen el ingreso al registro de la memoria del mundo? El reconocimiento nos pone un galardón a la UNAM como productora y conservadora de este acervo y nos compromete a mantenerlo disponible para la consulta. Por eso decía, si este acervo desapareciera, bueno, pues sí, es uno de los riesgos, pues. ¿Y cómo consultamos este y otros acervos radiofónicos? Bueno, en la fonoteca se puede consultar la serie. Lo que no sé si está toda está digitalizada, la tenemos toda la tenemos nosotros. ¿Hay que ir a la calle de Francisco Sosa o no? Perdón. No, que está toda, sí, la tenemos. Bueno, lo que está digitalizado es un proceso ahorita con Radio UNAM, porque tenemos una parte ya digitalizada del acervo y falta otra parte que todavía nos están por mandarnos, pero la serie se puede consultar en la Fonoteca Nacional. No tenemos a disposición en línea nuestro acervo porque son 11 años de reproducción continua lo que tenemos ya digitalizado y es para evitar descargas no permitidas. Entonces hay que ir a la Fonoteca y la Fonoteca está trabajando para tener extensiones de nuestra audioteca para que se puedan consultar desde otras partes de México, pero por lo pronto en la Fonoteca Nacional en la página de la Fonoteca de Radio UNAM ya vi que tienen aparte. A ver, platícanos. En la página de Radio UNAM, en el podcast, hay toda un alfabeto, en Foro de la Mujer están los audios con unos datos de la catalogación, qué es lo que contiene, quién es el invitado, en fin, qué fecha tiene de transmisión. Y bueno, finalmente a disposición desde cualquier dispositivo, porque desde el celular lo puedes ver y puedes oír los programas. O sea, hay dos caminos. Si quieres ver una catalogación mucho más completa, sí tendrías que ir al archivo de la Fonoteca. Ahora, con todo esto, pues, ¿qué queremos? Queremos catalogar más. Sí. Catalogar más, conocer más nuestro propio archivo, porque por un lado está la digitalización, pero el trabajo de catalogación es inmenso. Claro. Porque lo tienes que oír a tiempo real. Tienes que oír y tienes que investigar los nombres, si están bien escritos. Que lo que se está diciendo, en dónde está el nombre de un libro, tienes que darle fechas, en fin. Claro, los contenidos. Todos los contenidos hay que documentarlos, ¿no? En una ficha que se trabajó durante mucho tiempo, que está contenida en la norma mexicana de catalogación de acervos fonográficos, en donde todas las fonotecas nos juntamos hace más de 20 años. Hay una organización de fonotecas, hay una legislación sobre los acervos sonoros. Que se llama COTENDOC, es el Comité Técnico de Normalización de Documentos Fonográficos. Son 2 Ns, pero no me acuerdo la segunda N que es. No importa. Pero bueno, el caso es que en la página del COTENDOC, me parece que en la página de Facebook están las normas. Hay norma de conservación, norma de digitalización, norma de catalogación, porque es todo un mundo de cuidado para los acervos, ¿no? Los acervos tienen que estar con qué tipo de muebles, en qué tipo de temperaturas, con qué tipo de humedad, porque eso, por otro lado, provoca la pérdida en algunos, hay criterios técnicos, pero hay criterios históricos y hay criterios de archivo, ¿no? Sí. Ahora, Radio UNAM en todo esto ha ido haciendo con la Fonoteca Nacional un comité de selección de qué nos urge, qué está en mayor peligro para irlo digitalizando, ¿no? Claro. Porque es muchísimo.
Muchísimo. Pero este reconocimiento ya les indica un lugar diferente. ¿Es el primer archivo, Carmen, con el que entra Radio UNAM en Memoria del Mundo? Exactamente, es el primero. Y, ¿El primero en México o el primero de Radio UNAM? El primero en la UNAM. Ajá. El primero de radio de la UNAM, porque la UNAM tiene otros 4 reconocimientos Rubros, Memoria sí. del Mundo, exactamente. Y pone, digamos, el acento en la importancia del acervo. Si una sola de las series, si la primera que postulamos para estar inscrita en la Memoria del Mundo quedó inscrita, te podemos asegurar que hay muchas otras series que perfectamente podrían estar inscritas en Memoria del Mundo también, que son patrimonio de la humanidad. Claro. Me parece un trabajo impresionante el que realiza Radio UNAM. Felicidades, desde luego. Felicidades a Radio UNAM, pero sobre todo a los equipos, porque ¿cuántas personas catalogaron y cuántas personas participaron en este rescate, como bien lo dices? Hijo, muy pocas. Yo sé que muy pocas. Mira, la generalmente digitalización de esta serie se mandó como en 2012 a la Fonoteca Nacional. Y ahí estaba un poco esperando el sueño de los justos. Hubo una primera catalogación con una chica de servicio social que tenía 22 años. No fue un buen trabajo, pero no sé, no sabría decirte si el compromiso feminista no estaba dentro de sus venas. No, seguramente que sí. Y sobre todo esto que dice Carmen, ¿no? Nos recuerda a la IDEFOPA en el 72 de una serie de problemas que hoy día están allá afuera causándonos la misma indignación, como lo dices, ¿no? Las marchas de las que hacen crónica, pues parece que están siendo ahorita, se están sucediendo ahorita. Ahora, el acervo, perdón, es del 72 al 80, dirigido por Alain de Fopa, y Alain de Fopa deja 2 programas grabados para ir a Guatemala a pasar Navidad con su madre, que es el momento en que la desaparecen, el 19 de diciembre, y durante un año Radio UNAM retransmitió sus programas porque había un comité de justicia con respecto a la AIDE, y en 82 lo toma Elena Urrutia, y el programa tiene una cantidad de entrevistas. El trabajo de Elena Urrutia también es muy comprometido, desde luego. Y termina en 86. Hemos llegado al final del programa, pero sin duda nos vamos a ir a meter aquí a los acervos de Radio UNAM para bajar los podcasts y recordar que la memoria radiofónica pues es la memoria del mundo. Esto fue todo por hoy. Lo espero en el siguiente Observatorio Cotidiano en la Cultura desde TV UNAM y gracias.